El libro bíblico de Isaías se completó de escribir en el año 732 a.C. Un versículo en particular dice lo siguiente: hay uno que mora por encima del círculo de la tierra, los moradores de la cual son como saltamontes. Hablamos de Isaías capítulo 40, versículo 22. Diferentes traducciones de la Biblia dice globo de la tierra o esfericidad de la tierra, pues la palabra hebrea por círculo también puede traducirse por esfera. El punto es que el libro de Isaías fue escrito hace más de 2700 años. En el siglo XV y XVI, en época de grandes exploraciones, como Cristóbal Colón y otros, se creía generalmente que la Tierra era redonda. Las ideas de la Tierra plana se popularizaron después. Escritores fantasiosos crearon y expandieron el mito de la Tierra plana. Hablamos del siglo XIX. Escritores como Washington Irving y Parallax. De ahí pare de contar. Hasta nuestros días, la idea del terraplanismo se ha extendido, donde difunden ideas conspirativas y de engaños a la humanidad. No hay prácticamente pruebas históricas a favor del mito de una tierra medieval plana. Un detalle: Aristóteles, un filósofo y científico griego, argumentaba que las estrellas parecen cambiar su altura en el horizonte según la posición del observador en la Tierra. Este fenómeno puede explicarse partiendo de la premisa que la Tierra es una esfera, pero resulta incomprensible suponiendo que sea plana. También estudió los eclipses. En los eclipses lunares, cuando la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna, la línea del cono de sombra es curva. Otro ejemplo que destruye a los terraplanistas es de los usos horarios. Donde te encuentres puede ser de día o de noche. O sea, mientras que en un lugar es de día, en otro de noche. La razón es que la Tierra es redonda y rota sobre su propio eje. Es decir, mientras el Sol ilumina una parte de la esfera, la otra permanece en oscuridad. Si la Tierra fuera plana, seríamos capaces de ver el Sol aun si fuera de noche. Es decir, cuando el Sol no está brillando sobre nosotros.
Siguiente ejemplo. Observar un barco. Toma unos binoculares y siéntate en la orilla del mar. Cuando veas que un velero se aleja en el horizonte, notarás que primero deja de ver el casco de la embarcación, pero aún puedes ver el mástil y la vela, hasta que por fin lo pierdes de vista. Si la tierra fuera plana, notarías que el velero se hace más pequeño a medida que se aleja, pero siempre lo verías completo. Otro ejemplo. Se estima que la curvatura de la Tierra comienza a notarse a partir de los 10 kilómetros de altitud y se hace aún más evidente a partir de los 15 kilómetros de altitud. Al viajar en un avión, al mirar por la ventana del avión, observarás en el horizonte una curvatura. Ahora bien, lo realmente sorprendente es cómo 700 años antes de Cristo, el escritor del libro bíblico de Isaías colocó que la tierra es esférica. Durante los siglos posteriores, esa idea fue aceptada, y aunque siempre han existido ideas contrarias y de debate, luego que empieza la era de los navegantes, también nacen muchos mitos, como caerse al borde de la tierra, o monstruos marinos, etc. Los grandes navegantes nunca dijeron o mostraron pruebas que dieran veracidad a esos mitos. Sorprende que en pleno siglo XXI haya movimientos en pro a la idea de la tierra plana, los llamados terraplenistas. Fin del podcast. Gracias.